El cálculo en la física. El cálculo desempeña un papel fundamental en diversos campos como negocios, finanzas y economía, donde es fundamental para gestionar funciones de ganancias y pérdidas. En el ámbito de las finanzas, la utilización de ecuaciones diferenciales es indispensable para construir modelos financieros. Para involucrarse eficientemente con tales modelos, es un requisito previo contar con una sólida base en cálculo. Ahora, consideremos la aplicación del cálculo en la física, una disciplina firmemente arraigada en la ciencia aplicada. Ya sea adentrándose en la física teórica o experimental, el proceso implica inevitablemente formular ecuaciones. Los pasos subsiguientes incluyen tomar derivadas, integrales o emplear series de Taylor y aproximaciones de series binomiales, componentes esenciales del cálculo. La maestría de estos conceptos es fundamental, ya que cualquier dificultad en comprender el cálculo podría obstaculizar el progreso en el campo de la ciencia aplicada, cerrando puertas a una exploración más profunda. Para aquellos que aspiran a seguir un camino en matemáticas, especialmente como grados en matemáticas avanzadas, la demanda de cálculo es aún más pronunciada. Un mínimo de 3 años, y en algunas instituciones, incluso 4 años, no semestres, sino años académicos completos, de cálculo es un requisito previo. Esta exposición extensa se considera esencial para embarcarse en la ruta de matemáticas puras o matemáticas aplicadas. En esencia, el cálculo se convierte en un compañero inevitable en el viaje de crecimiento académico y profesional. Abrazar la asignatura no solo se vuelve una necesidad para tener éxito en varias disciplinas, sino que también puede ser una búsqueda placentera en sí misma. Entonces, considerando las numerosas aplicaciones y el papel fundamental que desempeña, ¿por qué no cultivar un cariño por el cálculo? Enfrentarse a él puede ser no solo un requisito, sino también una fuente de satisfacción intelectual y disfrute. ¿De qué va el cálculo? El cálculo se centra en las restas, desde las aritméticas convencionales representadas por delta mayúscula. Por ejemplo, en delta mayúscula T, es la resta entre tiempo final y tiempo inicial, hasta las restas infinitamente pequeñas simbolizadas por delta minúscula. Estas últimas son tan diminutas que las técnicas aritméticas de la escuela primaria resultan insuficientes. En esencia, el cálculo es un conjunto de herramientas que nos permite realizar operaciones para resolver estas restas diminutas. De ahora en adelante, a una resta simple delta mayúscula la llamaremos diferencia o cambio, y a una resta infinitesimal, delta minúscula, la llamaremos diferencial. En problemas simples, no necesariamente requerimos cálculo y podemos abordar la situación mediante restas convencionales. No obstante, cuando las gráficas de las leyes dejan de ser líneas rectas, las restas simples ya no equivalen a las diferencias infinitesimales. El cálculo nos proporciona precisamente las operaciones matemáticas necesarias para resolver un diferencial. Evidentemente, existía una física anterior al cálculo. Después de todo, la mecánica de las máquinas y ciertos conceptos sobre el funcionamiento del mundo se desarrollaron desde los tiempos de las primeras civilizaciones con capacidad de medir y calcular. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Isaac Newton que la física, y, de hecho, toda la ciencia, se aproximó más a lo que hacemos actualmente. La práctica de la física va más allá de simplemente abordar la mecánica concreta. Implica conceptos y habilidades matemáticas más sofisticadas, especialmente en el caso de las diferencias infinitesimales que están presentes en la mayoría de los procesos de cambio,
como la velocidad de un ciclista ascendiendo y descendiendo por una montaña, o el flujo de agua que cae por un grifo. Sin el cálculo, la mayoría de estos problemas debían manejarse mediante aproximaciones geométricas en el mejor de los casos, y en el peor, a través de experimentos de prueba y error para generar tablas de trabajo para ingenieros. Además, los problemas relacionados con flujos y tasas de cambio en función del tiempo encuentran aplicaciones no solo en la física, sino también en áreas como la economía, contabilidad y todo lo relacionado con el dinero e inversiones. Por lo tanto, es imperativo adquirir estas habilidades si se busca progresar en ámbitos económicos más que en los científicos. El dominio de la mecánica clásica proporcionará la capacidad de comprender el lenguaje, la parametrización y las técnicas operativas necesarias para abordar situaciones complejas. La invención del cálculo. Isaac Newton cambió el mundo cuando inventó el cálculo en 1665 y lo inventó para poder entender su nueva física. Damos esto tan por sentado actualmente, que intentamos enseñar y aprender las dos cosas por separado, pero lo que Newton logró a la edad de 24 años es simplemente asombroso, pues lo que él diseñó para la física no se quedó solo en la física. El cálculo tiene usos en química, biología, economía, matemáticas puras, todas las ramas de la ingeniería y más. No es una exageración decir que la visión de Newton en el desarrollo del cálculo realmente ha revolucionado nuestra capacidad para buscar nuevas ramas de la ciencia y la ingeniería. Se usa en problemas cuando una cantidad cambia en función de otra, que es como se comportan la mayoría de los problemas en la realidad. En primer lugar, deberás saber quién fue Isaac Newton, y por qué fue, y sigue siendo tan importante para todas las ciencias modernas. Newton, un físico, matemático y cosmólogo que se destacó en el siglo XVII. Probablemente sea mejor conocido por formular las leyes del movimiento y la gravitación universal. Su influencia no puede ser exagerada. Uno de sus muchos logros fue la invención del cálculo. Sin duda, su propio trabajo en física lo llevó a este problema y sintió la necesidad de resolverlo con un nuevo marco matemático que simplemente no había existido hasta ese momento. Su enfoque en la gravedad y las leyes del movimiento están vinculados a su gran avance en el cálculo. Newton comenzó tratando de describir la velocidad de un objeto que cae. Cuando hizo esto, descubrió que la velocidad de un objeto que cae aumenta cada segundo, pero que no existía una explicación matemática para esto. El tema del movimiento y la tasa de cambio aún no se había explorado de manera significativa en el campo de las matemáticas, por lo que Newton vio un vacío que debía llenarse. Empezó a trabajar de esta manera correcta, incorporando también a su teoría las elipses planetarias para tratar de explicar la órbita de los planetas. Descubrió que mediante el uso del cálculo podía explicar cómo se movían los planetas y por qué las órbitas de los planetas están en una elipse. Este es uno de los avances de Newton, que la fuerza gravitatoria que nos mantiene en el suelo es la misma fuerza que hace que los planetas giren alrededor del Sol y que la Luna gire alrededor de la Tierra. Todo esto muestra que cuando Newton llegó a desarrollar la idea del cálculo y su enfoque en la tasa de cambio, alimentó su trabajo anterior en física. Fue ayudado por su ya sólida comprensión conceptual de la física y el movimiento. No fue una desviación completa de su otro trabajo. Y esto quizás demuestra mejor que todo el vínculo directo entre el campo de las matemáticas y el campo de la física. Al menos para Newton, los dos iban de la mano, ¿y quiénes somos nosotros para cuestionarlo?
Newton usó tasas de cambios para formar la base del cálculo, y su teoría revisada se publicó en 1676. La física escolarizada. Nuestro desafío académico se origina en el cuestionamiento de las raíces históricas y conceptuales que dieron lugar a la física como ciencia moderna. El sistema educativo, al separar las disciplinas de física clásica y cálculo en distintos años académicos, presenta dificultades. Trabajar la física sin el respaldo del cálculo se torna complejo, ya que se basa en la intuición del descubrimiento de conceptos, pero carece de una manera formal de expresar y resolver fenómenos físicos complejos. Un ejemplo concreto de esta dificultad se evidencia al abordar fenómenos que involucran cambios continuos, como el movimiento de una partícula bajo aceleración variable. Sin el cálculo, la capacidad para modelar y resolver estos problemas se ve limitada, ya que el lenguaje matemático preciso necesario para expresar relaciones y derivar soluciones no está plenamente desarrollado en niveles anteriores al estudio del cálculo. Otro ejemplo es la comprensión de fenómenos en los que intervienen tasas de cambio instantáneo, como la velocidad y aceleración en un instante específico. Sin el marco del cálculo, la capacidad para entender y manipular conceptos relacionados con derivadas se ve restringida, lo que limita la profundidad del análisis físico. En palabras de Ivan Sabov, el cálculo y la mecánica a menudo se enseñan como materias separadas. No debería ser así. Si aprendes cálculo sin mecánica, será aburrido. Si aprendes física sin cálculo, no entenderás realmente. Ivan Sabov es el autor de No Bullshit Got the Math and Physics, un libro que ofrece lecciones concisas y sin jerga sobre temas de matemáticas y física a nivel universitario de primer año. Publicado en 2014, sirve como un recurso integral para el primer semestre de estudios universitarios en ciencias. El enfoque de Sabov es elogiado por su claridad y relevancia para las matemáticas y la física básicas, incluido el cálculo. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.